¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. El invitado de esta semana, el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Muchas gracias a ti, Endrina. Es muy interesante estar entre colegas y sobre todo comprendiendo la gran responsabilidad que tiene un ministro de Comunicación e Información y precisamente ese tema de ser periodista, que es un plus para ejercer el cargo como ministro de Comunicación también, es un tema que despierta mucho interés en el gremio, sobre todo porque como periodista usted debe comprender cuáles son las necesidades que existen en cuanto al acceso a la información y sobre todo hay un tema central que siempre ha estado en el debate no solamente nacional, sino en el plano internacional, y es la libertad de expresión en Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que ha habido 85 violaciones a la libertad de expresión en distintas magnitudes en los primeros meses del año. ¿Usted considera que en Venezuela existe libertad de expresión? Mira, primero decir que desde 1999, cuando el comandante Hugo Chávez asume la presidencia de la República, ha habido una serie de ataques sistemáticos en contra de la revolución bolivariana, del proyecto de país que ha echado a andar la revolución. Y parte de esos ataques son justamente desde plataformas mediáticas nacionales e internacionales que han pretendido desvirtuar la realidad de nuestro país y desvirtuar elementos tan esenciales como el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, que claramente está establecida en la Constitución de 1999, impulsada por la Revolución Bolivariana. Uno de esos ataques pretende señalar a nuestro país como una nación en la cual se vulnera la libertad de expresión. Ahora, se obvian elementos centrales, como por ejemplo el nacimiento durante los últimos 17 años de más de 500 medios de comunicación comunitarios y alternativos, que son plataformas de expresión de nuestro pueblo. Precisamente acerca de esos nuevos medios y el advenimiento de nuevas figuras de comunicación en el sistema como los medios comunitarios, se ha hablado mucho de la hegemonía que pudiera tener el Estado sobre estos sistemas de comunicación. Yo creo que cualquier venezolano que, no sé, utilice la radio y se ponga a escuchar una a una en cualquiera de los estados de nuestro país, que vea televisión y se ponga a buscar la cantidad de opciones que hay en nuestro país, de canales nacionales, de canales regionales, de canales internacionales. Cualquiera que vaya a un kiosco en la mañana y busque periódicos se dará cuenta que es absurdo plantear que en Venezuela puede haber una especie de hegemonía comunicacional de parte de la Revolución Bolivariana. Todo lo contrario, ahí existe todavía una hegemonía de una visión capitalista de nuestra sociedad, de una visión capitalista del mundo, que está expresada con intereses muy claros a través de plataformas mediáticas, que hemos sí nosotros pretendido construir durante todos estos años nuevas plataformas alternativas que permitan ofrecer una visión distinta, que permitan dar una opción distinta a los venezolanos y convertirnos en una referencia de comunicación de lo nuevo, de los valores y principios que promueve la Revolución Bolivariana. Pero repito, las pruebas acerca de esto están a la vista de todos. ¿Hay posibilidad de autocensura en medios de comunicación debido a presiones de organismos como CONATEL, por ejemplo? Mira, el gobierno bolivariano, sus instancias, lo que hacen es cumplir con los elementos establecidos en la Constitución y en las leyes. Lo que sí ha habido durante los últimos años es muchísima manipulación respecto al cumplimiento de esas normativas. Es decir, cualquiera que pretenda vulnerar la ley tiene que tener conciencia, tiene que tener claridad de que las instituciones del Estado están para actuar cuando se vulnera la ley. Ahora, que en medio de un acto sancionatorio, por ejemplo, de CONATEL, que tú lo citas, frente a una irregularidad, se pretende argumentar que se viola la libertad de expresión porque una institución está cumpliendo con lo que establecen las leyes, para nosotros es una gran manipulación. Hay ejercicio pleno de la libertad de expresión en nuestro país, repito, cualquier venezolano lo puede constatar en el acceso a los distintos medios de comunicación. Ministro, ha dado con temas bien álgidos y sobre todo considerando lo que ocurrió esta semana cuando en la Asamblea Nacional se sancionó la reforma parcial a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y una de las premisas fundamentales que plantea el diputado Tomás Guanipa, quien es responsable de la Comisión de Medios ante el Parlamento, es modificar el rol que él considera es de regulador del sistema, que es CONATEL, y conferirle un carácter de imparcial, porque él dice que de alguna forma CONATEL es un censor político que está parcializado más que por los intereses de los ciudadanos, por los intereses del Ejecutivo Nacional. Fíjate, yo primero y brevemente te daría un contexto. Hay unos sectores de derecha que gobiernan la Asamblea Nacional, que son mayoría dentro de la Asamblea Nacional, y esos sectores de derecha pretenden hacer retroceder a nuestro país a los esquemas del manejo
político que tuvieron durante la Cuarta República, del manejo político que de algún modo impera en el mundo, que es básicamente el permitir que todas las élites o plataformas con mucho poder económico dentro de nuestro país, fuera de nuestro país, tengan plena libertad para hacer lo que quieran, sin la participación o sin la regulación del Estado. Nosotros creemos todo lo contrario, nosotros creemos en un Estado fuerte que regula, pero un Estado fuerte que además garantiza condiciones de equidad dentro de la sociedad. En medio de esa confrontación, que estamos hablando del caso de las telecomunicaciones, pero pasa en el caso económico, pasa en ámbitos sociales, en distintos ámbitos. Ahora, en el caso específico de las telecomunicaciones, hay una profunda contradicción en esos sectores que plantean que el gobierno pretende censurar a los medios de comunicación porque justamente el gobierno lo que pretende es hacer cumplir las regulaciones que están establecidas en la Constitución y en las leyes. Ahora, respecto a ese tema específico, la ley de telecomunicaciones, lo primero que habría que decir es que su primera discusión, la primera discusión de ese instrumento que ellos pretenden llevar a cabo, fue discutido y sancionado el día 25 de abril de este año 2016, cuando justamente posterior a esa sesión se determinó a través del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de esa sesión por actuaciones de la Asamblea Nacional contraria a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que lo primero que habría que decir es que es nula esa ley que fue o que pretende ser aprobada por la Asamblea Nacional. Pero además, cuando ya uno entra en detalle acerca de algunos elementos centrales, uno se encuentra con cosas como la pretensión de vulnerar la libertad de expresión del presidente de la República al colocarle restricciones y limitaciones para el ejercicio de su libertad de expresión. Hay muchos temas que conversar en ese sentido, porque una de las premisas fundamentales cuando los hoy diputados ante la Asamblea Nacional, que son representantes de la Mesa de la Unidad, presentaban su propuesta como candidatos, parte de la oferta electoral era tratar de recortar o hacer una ley anticadenas y tratar de regular el ejercicio de las cadenas. Yo quisiera que usted me exponga, como ministro de Comunicación, cuál es el criterio que ustedes asumen para que exista una cadena o no. ¿Cuándo se considera este evento tiene que ser transmitido en cadena nacional y este no? Lo primero que habría que decir es que el primer criterio, mejor dicho, es que hay una desproporción en el manejo de la comunicación y de la información en nuestro país. Es decir, se pretende permanentemente, de forma sostenida, se pretende ocultar el alcance de la obra de la Revolución Bolivariana. Y haciendo uso de instrumentos legales, de la Constitución, de las leyes, el presidente de la República pues decide en función de las acciones y gestiones de gobierno, bueno, qué eventos, qué actividades, qué hechos deben ser transmitidos en cadena nacional. Pero partiendo de un escenario que hay una desproporción, es decir, la gran cantidad de medios de comunicación, la inmensa mayoría de los medios de comunicación en nuestro país, que, de algún modo responden a intereses económicos contrarios a la Revolución Bolivariana, pretenden ocultar, entre otras cosas, el alcance humano de la Revolución Bolivariana. ¿Y para eso no están los medios públicos? Están los medios públicos, pero también está, y por ello está establecido en la Constitución, la posibilidad que tiene el presidente de la República, bueno, de realizar las cadenas para, a través también de los medios de comunicación privados, hacer llegar el mensaje. ¿Hasta qué punto las cadenas son una herramienta de uso político partidista más que de política de Estado? Mira, son de política de Estado. Si son de uso político, por supuesto, es la política del gobierno nacional aplicada a distintos ámbitos que es evidentemente un objetivo estratégico del gobierno bolivariano, de la Revolución Bolivariana, que los alcances de esa obra lleguen a toda la sociedad. No vemos absolutamente ninguna contradicción en la posibilidad de hacer uso, hacer ejercicio de un instrumento legal para poder llegar a toda la población, repito, frente a un escenario de desproporción en el manejo de los medios en nuestro país. Los medios privados de alguna forma han tratado de hacer como notas de protesta en virtud de las cadenas en cuanto a el ataque que hay en el sector privado y cómo de alguna forma se obligan a los medios privados a incumplir pautas comerciales. ¿Cuál es la respuesta que le pudiera dar usted como ministro de Comunicación? No se les obliga, a ningún medio de comunicación se le obliga a cumplir con una pauta comercial. Hay sí una ley. No, se suspende una pauta comercial porque está una cadena al aire. Bueno, esa es parte de las consecuencias que tiene el ejercicio de un derecho que tiene el presidente de la República. En todo caso, todo medio de comunicación, nosotros no hemos recibido mayor cantidad de quejas al respecto. Todo medio de comunicación hace sus ajustes. Lo que no puede transmitir en un espacio que está interrumpido por una cadena, lo transmite en otros espacios. Hay un tema que también tiene previsto la ley, el planteamiento de la ley que fue debatida esta semana en la Asamblea Nacional, y es
lapso de las concesiones. Tratan de decir que de alguna forma no debería ser un criterio tan político, sino que más bien deberían ser concesiones por periodos más largos, 20 años. Fíjate, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un gran chantaje. El criterio siempre es político. Si la derecha gobernara en este país, aplicaría un criterio político para decidir a quién le asigna o a quién no le asigna una concesión, dentro de un espectro que es finito, que es limitado, evidentemente, que obliga a que alguien decida y que alguien otorgue. Bueno, la fuerza política que gobierna, bajo los criterios y de los principios que le rigen, decide a quién asigna, a quién no asigna. Ahora, fíjate que hay elementos planteados en ese sentido, en esa pretendida ley de telecomunicaciones, que son absurdas y que pretenden desdibujar el rol del Estado venezolano. Ellos plantean incluso la posibilidad de que los medios de comunicación con alguna concesión decidan si su concesión es renovada o no. Es decir, una renovación automática, es decir, desaparecer el rol del Estado. Eso no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo. Ministro, vamos a hacer una breve pausa y en la próxima parte yo quisiera que habláramos acerca de también una fecha que se celebró a nivel mundial, importante para el gremio periodístico, el acceso a la información. ¿Hasta qué punto hay acceso a las fuentes? Yo quiero que usted hable conmigo acerca de esto, comprendiendo también su postura como periodista y que en algún momento también se tuvo que haber planteado qué difícil es que un vocero oficial venga y nos dé una respuesta. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Quedaba en el aire su respuesta acerca de un tema que es muy importante para los periodistas y también para la ciudadanía, el acceso a la información. También dentro de la mesa de la Unidad Democrática y como parte de la oferta electoral que ellos planteaban, hablaban acerca de una ley de transparencia que permitiera no solamente al gremio periodístico, sino a todos los ciudadanos tener información concreta de organismos oficiales que pueden servir como de bitácora en algunos puntos. Voy a tomar como ejemplo el Banco Central de Venezuela, indicadores como de inflación, datos concretos en cifras que pueden servir para un inversionista como un parámetro para decidir oficialmente cómo está la inflación. Vivimos en un país de muchas cifras extraoficiales. ¿Qué hace falta para garantizar el acceso a la información y el acceso a las fuentes? Mira, el gobierno bolivariano ha sido una característica del gobierno, tú lo puedes constatar, seguramente lo has hecho como reportero en su momento. Al menos, no sé, una tercera parte de los ministros a diario están realizando actividades, lo cual permite a los distintos medios de comunicación tener acceso directo a los distintos funcionarios del gobierno nacional. Nosotros hemos buscado incluso fórmulas durante este año, hemos tenido experiencias muy buenas, Venevisión, Globovisión, Televen, pueden dar testimonio acerca de esto a través del Ministerio de Comunicación, de hacer mesas de trabajo en la cual no solamente ministros, viceministros, funcionarios con datos importantes puedan interactuar directamente con jefes de prensa, gerentes de distintos medios de comunicación, justamente buscando facilitar que los distintos medios de comunicación en nuestro país tengan acceso a información. Ahora, que haya datos en particular que pretendan ser usados para, bueno, desvirtuar la realidad de nuestro país o generar de algún modo exacerbar, exagerar algunas de las situaciones difíciles que está viviendo nuestro país. Tú mencionabas el tema económico, que plenamente ha sido reconocido por el presidente de la República, por el gobierno nacional, toda la adversidad que estamos enfrentando actualmente, pero sobre la cual estamos justamente trabajando. Bueno, ya eso creo que entra más en el campo político y del debate político, ¿no? De cómo algunas cifras pretenden ser manipuladas o pretenden ser tomadas para generar exageración dentro de la sociedad. Ministro, hay una expresión que en lo particular me encanta y es que la verdad no tiene temperatura y hay datos concretos que pudieran servir no solamente como un indicador económico, sino también como un referente para análisis de riesgos de inversión. Como periodista le voy a hacer este planteamiento. A veces es muy complicado, sobre todo cuando se está ejerciendo el rol como reportero, acudir a instancias y tener fuentes oficiales y a veces la desinformación genera rumor. En el tema de salud no hay periodicidad de los informes y los balances mensuales que den cuenta acerca de qué está ocurriendo en materia de epidemias y eso tal vez
usted dice se utiliza con criterio político, pero es una bitácora importante para cualquier ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos específicos pretende ser utilizado para manipular. Ahora, fíjate, las adversidades que presenta hoy nuestro país, producto de una cantidad de distorsiones, hoy podríamos hablar de la caída dramática del ingreso petrolero, pero también podríamos hablar de la acción sistemática de grupos de poder económico nacionales e internacionales en contra de la estabilidad de nuestro país, evidentemente que ha generado una cantidad de distorsiones frente a las cuales la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, tiene evidentemente que maniobrar, tiene que generar estrategias. Ahora, O sea, ¿es una estrategia el silencio? no, en lo absoluto. Fíjate, hay un Consejo Nacional de Economía en el que participan distintos sectores económicos de nuestro país, que se informa semanalmente todos los martes, donde están distintos actores y se debaten todos estos temas. La ministra de Salud, por mencionar el tema que tú estabas evaluando, hace no menos de un mes expuso claramente cuál era la realidad del tema de la distribución de medicamentos, cuál era la realidad de muchos de los aspectos epidemiológicos en nuestro país y de algún modo se ha hecho el esfuerzo por informar a la sociedad en estos aspectos. Hay temas que sí son muy sensibles, que se manejan con discreción, pero justamente por el carácter sensible que tienen, para no generar mayor malestar dentro de la sociedad. Pero, insisto, la política del gobierno bolivariano es una política que busca mantener informada a la población bolivariana, a la población de nuestro país permanentemente. Voy a hacer referencia a un ente que por su característica de autónomo, tal vez usted no tiene injerencia a lo que ocurre allí, el Consejo Nacional Electoral. Esta semana los periodistas y precisamente el Colegio Nacional de Periodistas llevó una carta de reclamo porque no se ejerce el rol de la vocería y a veces los periodistas somos, como decimos en el argot, tubiados vía Twitter. ¿Por qué utilizar? ¿Qué opina usted acerca de la utilización de estas redes sociales como fuente de información oficial? Bueno, las redes sociales se han convertido, son un fenómeno en Venezuela y el mundo y de algún modo han venido ocupando espacio en términos de información de muchas instituciones del Estado venezolano. Yo no puedo, digamos, opinar acerca del manejo de un poder como el poder electoral que le ha dado a este tema. En lo particular, como periodista, creo mucho en las vocerías oficiales, creo mucho en las ruedas de prensa, creo mucho en la posibilidad de interactuar directamente con los distintos medios de comunicación, pero sí veo en el manejo de las redes sociales y en el uso de las redes sociales también un espacio por el cual se puede informar. Ministro, acerca de estudios que se han hecho no solamente en Venezuela, sino que conjugan a distintas regiones, se ha hablado mucho acerca de las dificultades que hay para el ejercicio del periodismo por los riesgos que implica. Cuando existe un atropello a un periodista en el ejercicio de la función, bien sea por ciudadanos comunes o por fuerzas de seguridad del Estado, ¿cuál es la postura que tiene el Ministerio? De absoluto rechazo a cualquier, digamos, violación de derecho de cualquier ciudadano, en este caso particular de algún comunicador o de algún periodista. Pero fíjate que sobre ese caso también ha habido muchísima manipulación. Yo te podría citar muchísimos casos de periodistas, de comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos que en actividades de sectores de la derecha han sido agredidos, ¿Y han que son denunciado? ofendidos, han realizado denuncias en muchas oportunidades y no tienen en los medios de comunicación privados la cobertura que podría tener un hecho similar, igualmente condenable, del cual pudiera ser víctima un periodista de algún medio de comunicación privado de nuestro país. En todo caso, la postura del gobierno, del Ministerio de Comunicación es de absoluta condena. Nosotros creemos en el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Creemos también que lamentablemente ha sucedido, y hay situaciones que lo demuestran claramente, que hay algunos periodistas que son promotores de situaciones de conflicto sobre las cuales pretenden victimizarse y colocar una imagen falsa de nuestro país. Ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral, sucedió hace un par de meses. Una periodista de un canal internacional que buscó una confrontación con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para luego mostrar cómo supuestamente en Venezuela se violan los derechos o el derecho a la libertad de expresión y se atacan directamente a los periodistas. De eso también hay mucho en nuestro país y lamentablemente pues eso también tiene que ser condenado. La proximidad del Ministerio con los gremios, por ejemplo, con el Colegio Nacional de Periodistas, ¿hasta qué punto está y hasta qué punto ha habido ese vínculo para tratar de canalizar estas denuncias que usted dice existen de lado y lado? Mira, nosotros siempre tenemos la mejor de las voluntades para poder interactuar con los distintos periodistas, los distintos medios de comunicación, comunicadores en nuestro país. De parte nuestra siempre la buena fe. Ahora, insisto,
hay a veces algunos grupos que pretenden no actuar en función del ejercicio del periodismo, sino en función de intereses partidistas o intereses políticos. Vamos a separarnos un poco de la postura de gremio y vamos a hablar acerca de la libertad de expresión de los ciudadanos. Muchos han dicho que se está tratando de criminalizar la disidencia al gobierno y tal es el caso de personas que han expresado su rechazo al presidente Nicolás Maduro y hay interpretaciones de la opinión pública de que fueron sancionados por la ley de alguna forma por tratar de pensar distinto de lo que piensa el Ejecutivo Nacional. Mira, en lo particular no conozco ningún caso de un ciudadano que por manifestar públicamente su desacuerdo con el presidente de la República o con el gobierno haya sido condenado, juzgado en lo absoluto. Yo te podría decir, no sé, tal vez nosotros si El agarramos caso un de, teléfono... de Villarrosa en Nueva Esparta, cuando el presidente fue caceroleado, que en la opinión internacional se posó sobre ese tema hablando de un atropello a la libertad de expresión. No hubo ningún atropello de la libertad de expresión. El presidente de la República estaba realizando un recorrido por una comunidad del estado Nueva Esparta, un grupo pequeño de personas, lo cual no se dijo. Sí, caceroleó al presidente de la República, los videos salieron, luego nosotros mostramos otros videos donde no se exponía lo que realmente, o mejor dicho, que exponían lo que realmente había sucedido. Y bueno, fue un hecho que quedó allí en la opinión pública. No hubo una persona sancionada por haber discutido con el presidente o haber ofendido al presidente de la República, lo cual sucede mucho en este país. Yo te decía, nosotros podríamos abrir una cuenta en Twitter en este momento y ver cualquier cantidad de personas insultando al presidente de la República, como también hay muchísimas más defendiéndolo. En todo caso, es una sociedad de libertad de expresión. Ahora que hace referencia al Twitter, y se ha hablado muchísimo, no solamente de guerra económica, en un momento se habló también de lo que es la guerra comunicacional. ¿Considera usted que en las redes sociales el chavismo está en desventaja? No, creo que el chavismo ha tenido, particularmente en los últimos tiempos, una presencia mayor en las redes sociales, entendiendo que el campo de la comunicación digital es determinante hoy para la opinión pública, es determinante hoy en el ámbito político y hemos tenido una participación mucho más amplia, mucho más creativa. Creo que tenemos muchas cosas por mejorar. Creo que si hiciéramos los retos o si cumpliéramos los retos que nos hemos establecido, vamos a estar en mucha mejor condición porque la obra genuina, la obra original de nuestro pueblo es extraordinaria y en el caso de las redes sociales estamos seguros que puede tener un alcance superior. El esfuerzo que hacen millones de hombres y mujeres a diario en este país a través, por ejemplo, de los comités locales de abastecimiento y producción o el ejercicio de la agricultura urbana, son elementos extraordinarios para comunicar y las redes sociales, creemos nosotros, absolutamente son una plataforma muy interesante para esto. Ministro, vamos a hacer una breve pausa. En la próxima parte yo quisiera que nos detuviéramos a analizar un artículo de opinión que se titula Números que hablan, haciendo referencia a un estudio de opinión de la empresa Keller y Asociado, donde dice que Maduro superó a Diosdado Cabello como el más odiado de Venezuela. Es complicado manejar las comunicaciones en un criterio donde no existe tanta popularidad, si lo vamos a contrastar con lo que fue el ejercicio de un ministro de comunicación del presidente Chávez. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Gracias por continuar con nosotros al descubierto. Estamos conversando con el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, en la parte anterior que daba en el aire su respuesta. Más que una respuesta, porque no fue una pregunta, yo quisiera que analizáramos un artículo de opinión que se titula Números hablan, de Ángel Monagas, donde está haciendo referencia a un estudio de la empresa Keller y Asociados, donde dice que el presidente Maduro superó a Diosdado Cabello como el más odiado en Venezuela. Es interesante hacer el análisis de esto porque como parte final del estudio, él dice que cada vez que el presidente hace más cadenas, se diluye más su popularidad. ¿Cuál es la estrategia comunicacional para el manejo de la popularidad del presidente Nicolás Maduro? Fíjate, bueno, una cosa es lo que alguna persona diga, no quiero desmeritarlo, pero yo te podría ubicar aquí rápidamente cualquier cantidad, no rápidamente porque habría que hacer la investigación, pero he visto cualquier cantidad de titulares en distintas ocasiones durante los últimos 17 años, bueno, de pronósticos, de encuestas, de resultados de encuestas, elaborados entre otros por la empresa que tú mencionabas o que se cita en ese estudio,
donde, bueno, simplemente los datos que promovían o que exponían eran contrarios a la realidad y los resultados electorales terminaban diciéndolo. O sea, ¿cuántas veces no se dijo que el comandante Chávez iba a perder esta o aquella elección? Bueno, el comandante Chávez se mantuvo invicto en los procesos electorales que tuvo que enfrentar. Sobre el tema de las encuestas siempre ha habido una gran manipulación. Ahora, el tema del manejo de la comunicación del presidente de la República. El presidente de la República, primero habría que decir que es un hombre y es un líder absolutamente genuino. No es la creación de unas empresas dedicadas al marketing o de unos asesores con cualquier cantidad de estrategias sujetas, repito, a marketing. Es un hombre genuino, es un hombre heredero del legado del comandante Hugo Chávez, acostumbrado, forjado en la política con los valores del comandante Hugo Chávez, que ha hecho un inmenso esfuerzo durante los últimos años para mantener la dirección de la Revolución Bolivariana y para mantener la dirección del Estado, el cargo de la presidencia de la República. Y su manejo, repito, es absolutamente genuino. El presidente que nosotros vemos en una cadena, en una transmisión... ¿No existe asesoría comunicacional? Existe asesoría para cosas elementales que tienen que tener, pues evidentemente, un cuidado. Pero, insisto, el presidente Nicolás Maduro es un hombre absolutamente genuino, cuyas ideas son expuestas de una forma absolutamente natural. El lenguaje, se ha hablado mucho acerca, sobre todo quiero asociar el tema del lenguaje con la necesidad de diálogo. Existe una necesidad latente, de hecho, la Mesa de la Unidad Democrática esta semana acudió a la Nunciatura Apostólica para enviar una carta al Papa Francisco para ver su capacidad de ser mediador en este proceso de diálogo tan necesario para nuestro país. Pero cuando pensamos en diálogo, hay varios temas claves para que un diálogo sea constructivo, efectivo y que tenga impacto. Y uno de los temas fundamentales es el lenguaje. ¿Cuál es el origen del lenguaje de violencia en Venezuela a su juicio? Se lo pregunto como periodista y como ministro de Comunicación. Mira, hay lenguaje de violencia, yo te podría decir con muchísima fuerza, en sectores de la derecha venezolana que durante los últimos 17 años han actuado de una forma sistemática para generar en algunos sectores de la población incluso sentimientos de odio. Aquí hay que ver las expresiones de algunas personas que militan en la oposición venezolana, cómo se expresaron en su momento del comandante Chávez. Hay cosas que son muy lamentables de recordar, pero uno tiene que hacerlo cuando sobre todo habla de estos temas. Aquí se llegó a rayar paredes en el año 2013 a propósito de la enfermedad y el posterior fallecimiento del comandante Hugo Chávez, donde se decía viva el cáncer. Ese tipo de cosas sucedieron aquí y ese tipo de cosas son consecuencia de un lenguaje de violencia, de un manejo de comunicación violento de algunos dirigentes de la derecha venezolana y de algunos medios de comunicación que se prestan para ello. Aquí ha habido una cantidad de expresiones de odio de parte de la derecha que han generado situaciones como las que vimos, por ejemplo, en el primer semestre del año 2014. Fueron 6 meses intensos de acciones terroristas, las llamadas guarimbas, en las cuales uno podía ver muchachos de 15 años, 20 años, expresándose con un nivel de odio terrible, agrediendo unidades de transporte público, destrozando espacios públicos y privados, hiriendo personas. Ese tipo de cosas han sucedido. ¿Y quiénes las han generado? Las han generado justamente sectores de la derecha. Ahora, yo te digo, de parte del presidente de la República, ¿qué decirte? En las fuerzas de la revolución muchas veces hay un discurso fuerte, un discurso firme. ¿Por qué? Porque, bueno, de algún modo también ese es parte de las características que tiene nuestro pueblo. Ahora, cuando hablamos del diálogo, y allí aterrizo el tema central que tú planteas, si nos vamos a lo que ha sido este año 2016, de forma reiterada el presidente de la República ha estado llamando a los sectores de la oposición a tener espacios de diálogo, espacios de convivencia para atender las prioridades de nuestro país. Hoy, seguramente, nosotros podríamos hacer una consulta a los venezolanos y a las venezolanas acerca de cuáles son los temas que le interesa que los dirigentes políticos o que las fuerzas políticas debatan. Bueno, seguramente el tema económico va a estar en primer lugar. El presidente de la República este año inició una agenda económica bolivariana, emitió un decreto de emergencia económica, lo llevó a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional pidió a quienes allí están ejerciendo la mayoría, sentarse a discutir las medidas necesarias para poder superar las dificultades que hoy enfrentamos. El presidente de la República en cadena nacional, que hablábamos de las cadenas, al menos 3, 4 veces ha convocado públicamente, obviamente, a el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Henry Ramos Alú, a tener, bueno, encuentros, a tener discusiones para justamente atender las necesidades del país. Y se ha negado, el presidente de la Asamblea Nacional se ha negado a acudir a espacios de diálogo convocados por el mismo presidente de la República. El presidente de la República ha autorizado comisiones, donde está la canciller, el alcalde de Caracas y otros funcionarios, para dialogar.
en ocasiones en privado, en ocasiones en espacios públicos, para justamente poner por encima de cualquier diferencia política e ideológica las necesidades de nuestro país. Y ha sido la derecha la que ha negado los espacios del diálogo en nuestro país. Acerca de ese tema del diálogo, ha sido como la principal bandera de la oposición venezolana la realización del referéndum revocatorio en el 2016. Distintos voceros del Ejecutivo Nacional han dicho que el referéndum no se llevará a cabo este año. Ya escuchamos un pronunciamiento o una misiva por parte del Consejo Nacional Electoral donde se exponen cuáles serían los lapsos para la realización de este evento electoral. Y muchos interpretan que parte de la postura oficial de no querer que el referéndum revocatorio sea este año obedece a que hay debilidad desde el punto de vista de respaldo popular. Y cuando se hacen los análisis y tú ves todas las lecturas que hay, pareciera que el principal motivo es una desconexión de las necesidades de los sectores populares con los líderes del Ejecutivo Nacional. Mira, ¿cómo hacer para que ese divorcio no exista y se pueda reenganchar esa conexión? Mira, primero, el tema del revocatorio. Yo creo que cualquier ciudadano venezolano, ciudadana venezolana, que aspire, se realice un referéndum revocatorio en nuestro país, si aspira o si aspiraba a que ese referéndum se diera este año 2016, a quienes tiene que responsabilizar de que no sea ya posible es a los dirigentes de la oposición venezolana. Porque el 10 de enero de este año 2016 se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro y según la Constitución, una vez cumplida la mitad del periodo, se da la posibilidad de que, bueno, se inicie un proceso para la revocatoria de un mandato que puede ser el presidente, el gobernador, el alcalde, etc. Ahora, no lo hicieron. Los sectores de la oposición venezolana no lo hicieron. Habría que preguntarle a ellos por qué no lo hicieron en el momento que podían hacerlo, que les permitía tener los plazos para que ese pretendido referéndum se diera este año 2016. Yo te puedo dar mi opinión acerca de por qué no lo hicieron. No lo hicieron porque apostaron a una situación de caos en nuestro país. Porque apostaron a que la caída del ingreso petrolero, apostaron a que la situación económica que presenta las adversidades de las colas, por ejemplo, apostaron a un colapso del sistema eléctrico nacional, que fue bastante fuerte la situación que vivimos durante los primeros meses, bueno, generar una conmoción nacional y sobre la base del caos ir por el derrocamiento del presidente de la República, de la Revolución Bolivariana. Por eso no lo hicieron. Ahora, no teniendo las condiciones que tuvieron comenzando este año, porque habrá que recordar en qué actitud salió la derecha venezolana este año, proponiendo al menos 5 fórmulas para salir del presidente. Y dijeron, vamos a trabajar por todas, un referéndum revocatorio, una enmienda a la Constitución, una reforma a la Constitución, destituir al presidente de la República, incluso atrevieron a decir que iban a hacer renunciar al presidente de la República. Bueno, todas esas opciones, que además prometieron un lapso de 6 meses, se desvanecieron. Ahora lo que hay es unos grupos de derecha en nuestro país muy desesperados, lamentablemente muy desesperados, y cuando digo lamentablemente es por el riesgo que eso implica para nuestra sociedad. Y vuelvo a mencionarte lo que sucedió el primer semestre del año 2014, a las situaciones que nos condujeron como país. Entonces, insisto, todo ciudadano que pretenda o que pretendía que se diera un referéndum revocatorio este año 2016, a quien tiene que responsabilizar es a los sectores que están representados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática por no hacer ejercicio de ese instrumento que les da la Constitución en el momento que podían hacer. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, declaró esta semana también que la Mesa de la Unidad Democrática no tiene un plan B, que ellos están seguros que el referéndum revocatorio debería llevarse a cabo este año. Y a propósito de esto, el gobernador Ameliach también daba unas declaraciones en las cuales decía que si la Mesa de la Unidad Democrática lograba recabar ese 20% de firmas para activación del referéndum revocatorio, este evento electoral sería en el 2017 y que la unidad estaría votando porque Diosdado Cabello fuera el presidente de Venezuela, porque Nicolás Maduro lo nombraría vicepresidente. Este es un debate que ya se ha abierto en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quiero que en la próxima parte usted me diga si este debate existe, si están pensando en un nuevo vicepresidente, cuáles son los criterios y cómo se están preparando comunicacionalmente para hacer efectivo esto. Vamos a hacer una pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Hay un debate abierto en el Partido Socialista Unido de Venezuela acerca de si se lleva a cabo el referéndum revocatorio en el 2017. ¿Sería el diputado Diosdado Cabello el encargado de asumir la responsabilidad
como presidente de la República? Mira, Ese es un planteamiento, ese es un escenario. primero, muy responsablemente debo decir que, bueno, no formo parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En todo caso, no conozco de un debate al respecto porque simplemente el tema del referéndum revocatorio es un tema de la oposición, es un tema de la derecha, no es un tema de la revolución bolivariana ahorita. No es un tema por el cual nosotros tengamos, de algún modo, que preocuparnos o que estar generando mayores estrategias porque, insisto, es un tema de la oposición, es un tema de la derecha que, si alguien me preguntara a mí, yo te diría, han llevado muy mal, de una forma muy torpe, ¿no? Y allí están los resultados. Estamos ya en el mes de octubre del año 2016. Ellos propusieron que eso se hiciera a mediados de este año 2016 y evidentemente el fracaso está a la vista de todos. Ministro, estamos en la parte final de nuestro programa y quiero que responda brevemente a cada uno de los planteamientos que voy a hacer. Yo quisiera que me hablara acerca de cuál es la estrategia comunicacional que tienen, no solamente en lo local, sino en lo internacional, donde el tema Venezuela ha sido protagonista no solamente por los escenarios de la OEA, el tema de la agenda de Mercosur, y en distintos contextos, hasta la Unión Europea ha tenido pronunciamientos, sobre todo refiriéndose a los derechos políticos y a las libertades de los venezolanos. Sí, bueno, en los dos aspectos, ¿no? Lo nacional, lo internacional. Nosotros decimos que el mayor insumo actualmente para la política comunicacional de la Revolución Bolivariana es el esfuerzo enorme que está haciendo nuestro pueblo de la mano del gobierno bolivariano para superar la emergencia económica en la cual nos encontramos. Hoy nosotros podemos decir que vamos rumbo a la conformación de 20.000 comités locales de abastecimiento y producción. Vamos rumbo a la toma de importantes medidas estructurales a través de la gran misión Abastecimiento Soberano. Estamos en plena fase de cosecha de cereales en nuestro país. Hemos comenzado el periodo escolar. Es decir, hay una cantidad de elementos vinculados a la política social de la Revolución Bolivariana, pero también vinculados al esfuerzo organizativo, productivo que está realizando nuestro pueblo a través de distintas instancias, los consejos comunales, las comunas, el Frente Francisco de Miranda, la Unión Nacional de Mujeres, para justamente permitir generar las condiciones para revertir las adversidades económicas. Una de esas condiciones es evidentemente el nacimiento que nosotros tenemos que generar de un nuevo modelo de distribución de medicamentos, de alimentos, de productos de higiene personal y de aseo del hogar en nuestro país. Y para eso están justamente los CLAC y la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Son los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Y desde lo comunicacional, la exposición de esto para nosotros es absolutamente estratégico. La exposición del alcance humano de la obra de la Revolución Bolivariana. Nosotros podemos hoy decir que en medio de las dificultades económicas que tiene nuestro país, nosotros hemos continuado con políticas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que este año ya ha entregado casi 150.000 viviendas y estamos seguros que vamos a cumplir la meta de las 500.000 para este año 2016 antes del 31 de diciembre, lo cual implica un gran esfuerzo. Pero más allá de ese esfuerzo que hace el Estado venezolano, es la satisfacción que da la reivindicación de derechos sociales que establece nuestra Constitución a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero también a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, también a través de la misión Hogares de la Patria. Vamos rumbo a la entrega de 500.000 tarjetas de misiones este año 2016. Son los esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano y que está haciendo el pueblo venezolano para superar la adversidad y crear un nuevo modelo productivo que garantice inclusión social en nuestro país. En lo internacional, la diplomacia de paz de la Revolución Bolivariana es la que nos ha permitido defender la soberanía y la independencia de nuestro país. Yo te puedo mencionar un ejemplo, la cumbre número 17 del Movimiento de Países No Alineados que se dio aquí en Venezuela, que se dio en la isla de Margarita, 137 delegaciones internacionales, más de 120 países representados en esa cumbre aquí en Venezuela, lo cual de algún modo fortalece la capacidad de maniobra que tiene Venezuela, que tiene el gobierno bolivariano para defender la verdad de nuestro país. Que enfrentamos una plataforma mediática, política, económica de mucha fuerza en el mundo, tenemos plena conciencia acerca de eso, pero también tenemos las condiciones para hacer frente a ella y para poder avanzar. Ministro, tiene la responsabilidad de manejar la red de medios públicos. La socióloga Mariclein Stelling hacía referencia a que los medios públicos tienen una gran debilidad y es que no reflejan el contraste, la contraparte y son de alguna forma complacientes y poco críticos de la realidad venezolana. ¿Considera usted que es necesario mantener esta postura que tienen hoy los medios públicos o deberían ser más críticos? Mira, nosotros tenemos una visión que nos ubica en una cantidad de retos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo durante todos estos años
pero tenemos plena conciencia de los retos que tenemos. En ese caso específico, el tema de la crítica con el cual muchas veces se intenta chantajear el sistema de medios públicos, se pretende decir que, bueno, que un equilibrio es el colocar a un dirigente determinado de un partido político, de un sector de oposición o un sector económico contrario al gobierno en el sistema público. Nosotros decimos la prioridad para el debate, para los contrastes, para la exposición incluso de crítica, va mucho más allá. Yo puedo hablar de un ejemplo. Recientemente nosotros hicimos un ajuste en la imagen y programación de Venezolana de Televisión. Incluimos dentro de la programación un espacio hecho, un espacio producido por personas con discapacidad. Bueno, nosotros estamos en toda la disposición de entrar a esos temas, que son grandes temas que interesan a muchísimos venezolanos. Por ejemplo, alguien podría hablar las condiciones del sistema de transporte público para las personas con discapacidad en nuestro país. Son temas interesantísimos en los cuales hay mucho que debatir. El periodismo de denuncia, ¿usted lo interpreta como un periodista que no le hace un favor al gobierno? ¿Cómo asume esto usted como periodista? Porque siempre en las aulas nos enseñan la necesidad de contraloría que requiere la sociedad y que esté en manos del periodista. El periodismo de denuncia tiene su vigencia, tiene su valor. En el caso específico de los medios públicos, muchas denuncias han sido expuestas, denuncias que han conducido incluso a la resolución de varios conflictos. Que haya espacios donde eso tenga mayor presencia que en otros, bueno, forma parte de la política o de la estrategia con la cual se manejan nuestros medios, pero de que existen, existen. El conjunto de emisoras de radio que no se les ha renovado la concesión y están en ese limbo, no son clandestinas, no tienen concesión. ¿Hasta qué punto usted se ha acercado a esos casos? Nosotros hemos muchísimo, el mismo vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, ha estado al frente de mesas de trabajo que hemos sostenido con dueños de distintos medios de comunicación. En caso específico, tú mencionas la radio, con la presidenta de la Cámara de Radio y con representantes de otras agrupaciones de medios radiales en nuestro país, bueno, discutiendo acerca de estos temas, ajustando a ley, revisando los estatus legales y administrativos de muchos medios de comunicación, y se ha venido haciendo un trabajo justamente para generar la estabilidad necesaria en ese sector. Un mensaje final. Bueno, el mensaje es siempre de esperanza. La revolución bolivariana es la esperanza para avanzar en la construcción de un mejor país. Nosotros tenemos absoluta conciencia de lo que hemos avanzado durante los últimos 17 años. Hemos pasado de un país de 70% de pobreza a un país en ese mismo indicador por debajo del 20%. Hemos reducido significativamente la miseria en nuestro país, que hace 17 años estaba en más de 20%, hoy está alrededor de 5%. Es decir, es un gran esfuerzo el que se ha hecho durante todos estos años. Pero más allá de defender lo que hemos conquistado, nosotros estamos en la absoluta visión de construir el nuevo modelo productivo en nuestro país que supere el modelo rentista petrolero. Y ese modelo nuevo se va a sustentar en el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo en todo ámbito, desde el Comité Local de Abastecimiento y Producción hasta el gran empresario que cree en Venezuela, que defiende los intereses de nuestro país y está dispuesto a crear un nuevo modelo productivo, pero que garantice la inclusión social que solamente la revolución bolivariana puede garantizar. Luis José Marcano, ministro de Comunicación e Información, gracias por estar con nosotros al Descubierto y por supuesto gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Será hasta la próxima.